Bienvenidos a nuestro Rhinomeeting 2022. En esta ocasión vamos a hablar de la rinitis alérgica a través de casos de la vida real y ver cómo las evidencias de las que disponemos en la actualidad las podemos empatar con nuestra práctica cotidiana. Yo soy el doctor Carlos de la Torre González, soy otorrinolaringólogo pediatra, profesor titular de posgrado en otorrinolaringología pediátrica por la Universidad Nacional Autónoma de México, miembro titular de la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello, miembro titular de la Academia Mexicana de Pediatría y presidente actual del Colegio de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello Pediátricas de México. Vamos a abordar, a través de dos casos clínicos, la rinitis alérgica desde puntos de vista diferentes en cuanto a severidad y en cuanto a manejo. Voy a presentar a ustedes este escenario clínico en un adolescente de 16 años. Es hijo único, cursó con eczema a los 2 años de edad, madre con asma y rinitis alérgica desde la infancia, padre sano. Historia de 6 años de congestión nasal la mayoría de los días del año y se exacerban durante el invierno y la primavera. En estas épocas se agregan estornudos, prurito nasal y ocular y tos. Los síntomas ocurren principalmente en casa, pero empeoran cuando sale al jardín. Desde hace 3 meses los síntomas se intensificaron, afectando sus actividades escolares, agregándose insomnio o sueño no reparador. En el último mes no se presentó a la escuela en 2 ocasiones por cansancio importante. Ha sido tratado con múltiples medicamentos, pero de los que él recuerda son la loratadina, cetiricina y oximetazolina. Al examen físico, los únicos datos relevantes se ubican en la región nasal, no así a nivel broncopulmonar o piel. Usted dispone de un estuche de diagnóstico y procede a realizar una rinoscopía anterior y observa la siguiente imagen. Aquí ustedes pueden ver una imagen clásica de un cornete inferior inflamado con la mucosa pálida, con edema de la misma, con moco hialino, puentes hialinos, y todos estos datos y antecedentes nos sugieren fuertemente la presencia de una rinitis alérgica que, de acuerdo a ARIA, estaría catalogada como rinitis alérgica persistente, moderada a grave. ¿Por qué acude el paciente con usted? El motivo de consulta es congestión nasal. Él no puede respirar, ya le afectó su calidad de vida, no puede dormir. Él realmente tiene lo que en algunos países llaman una vida miserable. Los medicamentos que le han enviado o que le han prescrito no le han servido. Entonces, por los datos anteriores, y una vez establecido el diagnóstico, usted está pensando en una opción terapéutica. Pero antes de pasar a la opción terapéutica, es importante que nosotros siempre valoremos la gravedad de la rinitis alérgica. La gravedad de la rinitis alérgica es diferente al control. Se entiende por gravedad al grado de la pérdida de función de un sistema de órganos, como por ejemplo las vías aéreas superiores, y esto es inducido por la enfermedad. De tal forma que la gravedad de la rinitis alérgica es un proceso dinámico, es decir, tiene altibajos, varía con el tiempo y entonces esto nos obliga a que tenemos que dar seguimiento a nuestro paciente para poder catalogar esta gravedad. Esta gravedad se puede evaluar a través de múltiples herramientas. Una de ellas, por ejemplo, es la puntuación de síntomas nasales totales. Otras pueden ser objetivas, como en el caso de los otorrinos, que utilizamos estudios de imagen y empleamos una escala que se llama de Lund-Mackay. También se puede hacer a través de endoscopía utilizando la escala de Linhart. Puede hacerse a través de unos marcadores como el óxido nítrico exhalado. También se puede hacer a través de cuestionarios de calidad de vida como el RQLQ. También tenemos otros datos como la función nasal. También a través de la clasificación de ARIA en leve, moderada a grave y en una escala análoga visual. El control es diferente. Para muchos autores el control de una manera muy sencilla sería cuando los pacientes no tienen síntomas o los síntomas son tan leves que no les afectan su calidad de vida. Desde un punto de vista más académico, el control se refiere al grado en el que nosotros alcanzamos los objetivos terapéuticos. Y eso se puede evaluar mediante escalas, análogas visuales, cuestionarios, etc. Entonces nosotros podemos tener un paciente que está controlado y además con una rinitis leve o puede ser una combinación de ambas. Una herramienta muy útil y que es muy práctica para todos ustedes y que la pueden emplear en su consultorio es la escala visual analógica. La escala visual analógica no es otra cosa sino tomar una regla en donde vamos del 0 al 10. Y en el 0 tenemos síntomas
ausentes prácticamente, y en el 10 síntomas extremadamente molestos. La escala visual analógica entonces nos sirve para valorar la severidad, ya sea moderada, grave, o bien para saber si nuestro paciente está controlado. Se ha establecido un punto de corte en el 5, de tal forma que de 5 en adelante, entonces ya nosotros podemos decir que un paciente no está controlado o tiene síntomas muy molestos. Entonces, ya nosotros catalogado a nuestro paciente en la escala visual analógica como rinitis alérgica persistente moderada grave, el siguiente planteamiento que tenemos que hacernos en nuestro consultorio es ver qué opciones de tratamiento tengo para este enfermo. Este enfermo viene con nosotros porque no puede respirar, porque está congestionado. Entonces, para la congestión nasal, de todo el menú de medicamentos que hay en para la rinitis alérgica, ustedes pueden ver que lo más eficaz, sin duda alguna, son los esteroides intranasales. ¿Podemos usar vasoconstrictores locales? Sí los podemos usar, pero no más allá de 5 días. Su efecto es muy rápido, pero desafortunadamente el abuso en estos medicamentos ocasiona rinitis medicamentosa y eso es un efecto secundario que debemos de evitar. También tenemos combinaciones de esteroide intranasal con antihistamínico intranasal y todas las demás opciones no juegan un papel comparativo con el esteroide intranasal. Nuevamente aquí tenemos otra de la información de que disponemos, que es la guía de práctica clínica de la Academia Americana de Otorrinolaringología, publicada en el 2015, de rinitis alérgica, y nos separa claramente los síntomas cardinales de nuestro paciente con la gravedad del padecimiento, que puede ser leve o moderada grave. Y vemos claramente que para congestión nasal, el esteroide intranasal es la piedra angular del tratamiento. La monoterapia con esteroide intranasal, ¿cuándo estaría indicado? Bueno, toda la información y evidencias nos dicen que la monoterapia con un esteroide intranasal es más efectiva para la rinitis alérgica y es el tratamiento preferido para las formas moderadas o graves. Por supuesto, superior a los antihistamínicos H1, que si bien es cierto, tienen un papel descongestivo, sobre todo los de segunda generación, no son equiparables en cuanto a eficacia respecto a la congestión a los esteroides intranasales. Por supuesto, son más efectivos que antileucotrienos y cuando se elige utilizar una monoterapia en rinitis alérgica persistente, moderada a grave, como en este caso, sin duda, los esteroides intranasales son los medicamentos de elección y de primera línea, como lo marcan las guías de práctica clínica. Aria también nos dice que debemos diferenciar entre si el paciente ya ha sido tratado o no ha sido tratado. Entonces, mi pensamiento acá, una vez que yo he hecho todo este juego de ideas, es ver si mi paciente fue tratado o no fue tratado. Vimos que este adolescente ya recibió manejo con varios medicamentos. Entonces, aquí entraría dentro de esta clasificación de escala visual analógica mayor de 5 y ahí entonces tendríamos que subir el tratamiento con un esteroide intranasal o bien agregar al esteroide intranasal un antihistamínico intranasal. Tendríamos que valorar a nuestro paciente a los 7 días y si el paciente mejora, entonces vamos a continuar con el tratamiento, pero si no hay mejoría, entonces nosotros tendríamos que subir el esquema de tratamiento y considerar la inmunoterapia. Es así como nosotros vemos claramente en esta tabla cómo se vienen enlazando las diferentes opciones terapéuticas con base a la situación de nuestro paciente. Entonces estamos ante una rinitis alérgica persistente moderada grave y de acuerdo a esta guía reciente nos dice que la primera opción es intranasal, ya sea combinando un esteroide intranasal con un antihistamínico intranasal en un solo dispositivo o en dispositivos diferentes y como segunda opción un esteroide intranasal en monoterapia. Y la tercera opción sería un antihistamínico intranasal. Aquí ustedes pueden ver claramente cómo no está recomendado de primera línea combinar un antihistamínico oral con un esteroide intranasal o un antihistamínico oral con pseudoefedrina, que por cierto en México no lo tenemos. Y también la recomendación en contra sería combinar antihistamínico oral con antileucotrieno o antileucotrieno como monoterapia. Nunca debe de utilizarse los inyectables, es decir, corticoides inyectables intramusculares, subcutáneos o intranasales, pero sí podemos usar ciclos cortos de esteroide oral
¿Para qué? Para mejorar la permeabilidad de la nariz y que de esta manera el esteroide intranasal puede llegar al sitio de acción. ¿Podemos tener tratamientos coadyuvantes en este paciente? Si es así, ¿cuáles? ¿Cómo? ¿Por cuánto tiempo? Nuevamente nos regresamos a nuestra tablita y vemos cómo las evidencias nos marcan que para este paciente podríamos dar un tratamiento coadyuvante con irrigaciones salinas. Las irrigaciones con solución salina tienen varios mecanismos, pero uno de ellos es reducir los mediadores de inflamación, como son histamina, prostaglandinas, interleucinas, etc. Se ha también podido observar que el pH y la tonicidad influyen en la eficacia como coadyuvante de estas irrigaciones salinas. Por ejemplo, el pH. Cuando el pH es ácido, se reduce el batido ciliar y esa es la razón por la cual lo ideal es utilizar irrigaciones salinas que tiendan hacia el pH alcalino, porque se ha visto que un pH entre 6.2 y 8.4 no afectan el transporte mucociliar. La composición también es importante. Hay muchas sustancias o soluciones en el mercado y nosotros debemos de tener la claridad de cuál es la importancia de estas composiciones de las aguas de mar o de las soluciones salinas. Entonces la composición puede influir en la acción que tengan estas irrigaciones y también en la eficacia sobre las secreciones nasales y la tonicidad de la solución. De esta forma, el mecanismo que se propone de eficacia de las irrigaciones salinas depende de dos factores. Uno, que es el físico, y otro que es el fisiológico. El físico es el que todos ustedes conocen. Ustedes utilizan irrigaciones con el objeto de hacer una limpieza, es decir, un arrastre mecánico de detritus, costras de moco, contaminantes, pólenes, etc. Pero también hay otro mecanismo que no se nos debe olvidar, que es un mecanismo fisiológico sobre la fisiología celular, valga la redundancia. Es decir, las aguas de mar, muchas de ellas, contienen iones y otras sustancias que van a promover eliminar ciertos mediadores de inflamación y además dar una propiedad antiinflamatoria. Y en este mecanismo de acción propuesto, donde ustedes pueden ver cómo una solución hipertónica, al aumentar la presión local y la presencia de iones, hace que exista un transporte de agua a través de la mucosa. Todo esto se va a traducir en una transición de la etapa de gel a sol, una limpieza de los detritus, una mejoría del transporte mucociliar, disminución del edema, hidratación del epitelio y la mucosa, aumento de la viabilidad celular y esto se traduce con una disminución de la inflamación. Si hacemos un análisis de lo publicado con irrigaciones salinas, vemos cómo a través de los años ha habido mucho interés por dar estos tratamientos coadyuvantes no solamente en los procesos de rinitis, sino en rinosinusitis, por supuesto en rinitis alérgica, y vean ustedes cómo a través de los años las evidencias cada vez son mucho más fuertes, con estudios mucho mejor controlados, y el más reciente del 2019, en donde ya nos hablan, por ejemplo, de metaanálisis, en donde se emplean las soluciones salinas en rinosinusitis crónica, en rinitis aguda, en rinitis alérgica, y claramente se ve esta tendencia a mostrar el beneficio coadyuvante al tratamiento farmacológico en la rinitis alérgica. Y esa es la razón por la cual es indudable los beneficios que tiene el agua de mar, a la cual se le han podido añadir algunas sustancias, como es el caso del xilitol. El xilitol es un azúcar alcohol que es producido en forma natural en muchas frutas y verduras. Tiene como propiedad muy interesante que funciona como un agente antibacteriano natural y recientemente se ha considerado como un agente antibiofilm. Además de estas propiedades, actúa sobre el sistema inmune innato, de tal forma que esto permite inhibir el crecimiento bacteriano a través de una serie de mecanismos como interrupción en el transporte de la pared celular de la glucosa o de la glucólisis intracelular. Volviendo nuevamente a nuestro paciente, vemos que su manejo inicial consistió en monoterapia con fluticasona intranasal y irrigaciones con agua de mar. 2 meses después, el paciente acude a revisión mostrando persistencia de los síntomas, sobre todo en la obstrucción nasal. Ha cedido el prurito, el estornudo y la rinorrea, pero la congestión nasal sigue afectando su calidad de vida. Usted verifica que existió un apego al tratamiento, que el examen físico aprecia cornetes aumentados de volumen obstruyendo la vía nasal, y esta es la razón por la cual usted decide pedir una interconsulta con el alergólogo. El alergólogo recibe a su paciente y le solicita exámenes de laboratorio y pruebas cutáneas.
Aquí yo muestro los resultados de estos exámenes. La biometría hemática muestra eosinofilia, el resto no muestra ninguna alteración. Tiene una IgE sérica total elevada y el alergólogo hace pruebas cutáneas que salen positivas a todos estos alergenos. Entonces el alergólogo inicia tratamiento con terapia combinada e inmunoterapia. ¿En qué basó el alergólogo el tratamiento combinado y la inmunoterapia? Nuevamente, las evidencias nos dicen que uno puede usar terapia combinada cuando el paciente no ha respondido en forma adecuada a la terapia con monoterapia con medicamentos. Y aquí vemos claramente los escalones que han seguido y muchos pacientes, en donde vemos claramente cómo los casos muy sencillos, rinitis alérgicas intermitentes leves, se pueden manejar con antihistamínicos orales o intranasales, pero ya los casos persistentes, moderados o graves, requerimos inicialmente de la monoterapia con esteroide intranasal o incluso terapias combinadas intranasales como es antihistamínico intranasal o un esteroide intranasal a la cual se le pueden agregar terapia coadyuvante como son irrigaciones salinas. Siempre debemos de considerar a nuestro paciente qué tratamiento recibió previamente, qué adherencia tiene al tratamiento, cuáles son sus preferencias. Hay pacientes que aunque esté indicada la terapia intranasal prefieren la terapia oral y viceversa. ¿Cuáles son los efectos secundarios? ¿Cuál es el costo de los medicamentos? Y todo eso debe tomarse en cuenta cuando uno decide qué terapia va a usar en este paciente. Aquí podemos ver claramente, nuevamente en nuestra tabla, cómo la terapia intranasal a base de esteroide con antihistamínico constituye la primera elección, ya sea en dispositivos separados o bien en un solo dispositivo. Sin olvidar, obviamente, que la monoterapia podría entrar como segunda o tercera opción si es que por alguna circunstancia el paciente no pudiera apegarse a la terapia combinada. ¿Y la inmunoterapia? ¿Cuándo inicia la inmunoterapia? Bueno, nosotros estos pacientes los referimos con el alergólogo, que es el especialista más adecuado para poder dar la inmunoterapia. Y él basa pues la indicación cuando se tiene el diagnóstico preciso de esta rinitis moderada grave, a lo cual se le puede asociar o no asma, cuando existe una correlación clara en donde hay una exposición al antígeno que ocasiona síntomas, cuando ya el paciente está sensibilizado, como se demuestra por una IgE específica, pruebas cutáneas, o bien por una prueba de reto, cuando existen fallas al tratamiento, como en este caso, en donde nosotros constatamos que hubo apego al manejo, que el tratamiento estuvo de acuerdo a las guías de práctica clínica, pero existió falla al tratamiento. O bien, pues, cuando nosotros tenemos la posibilidad de discutir el caso con los familiares o los cuidadores sobre la necesidad de utilizar esta herramienta, que es la inmunoterapia, con las ventajas y desventajas que esto conlleva, costos y sobre todo el apego. ¿Qué mensaje nos podemos llevar a casa en relación a esta situación o escenario clínico? Bueno, aquí nosotros tenemos la primera pregunta: ¿cuándo utilizar antihistamínico oral como primera elección? Cuando el manejo inicial de la rinitis alérgica es para una situación intermitente leve o intermitente moderada o grave. ¿Cuándo utilizar esteroide intranasal como tratamiento de primera línea? En aquellos casos de monoterapia para manejo inicial de rinitis alérgica estacional moderada o grave, pero sobre todo en las rinitis alérgicas persistentes leves. Y aquí sí tiene una recomendación fuerte. ¿Cuándo emplear terapia combinada intranasal de esteroide con antihistamínico? Cuando la monoterapia con el esteroide intranasal ha fracasado o en la rinitis no alérgica. En la rinitis alérgica persistente moderada grave también es una indicación para terapias combinadas intranasales, pero en esta situación siempre debemos de considerar el precio y en algunos países se habla de considerar la necesidad de una receta. Siguiendo con nuestro paciente, resulta que acude 2 meses después a revisión. Refiere mejoría, sin embargo, la obstrucción nasal persiste a pesar de cumplir con el tratamiento prescrito. Entonces el especialista en alergia solicita interconsulta al otorrinolaringólogo, ya que desea descartar un problema anatómico que explique la falla al tratamiento. Entonces aquí tenemos al otorrino, revisa a su paciente y el otorrino se vale de herramientas como son los estudios de imagen, en este caso tomografía axial computarizada y endoscopía. Claramente se puede apreciar que existe una hiperplasia de cornetes obstructiva con una desviación septal, además de que tiene ya de base su rinitis alérgica.
Entonces, con estos antecedentes clínicos y hallazgos endoscópicos y tomográficos, ¿qué le podemos ofrecer a nuestro paciente? Siempre que nosotros tengamos enfermos con rinitis alérgica bien manejados, que se apegan al tratamiento y no responden, uno debe de considerar la posibilidad de alteraciones anatómicas a nivel nasal. Y esas alteraciones anatómicas se circunscriben en 3 regiones: el tabique nasal, la válvula nasal y las adenoides en el caso de los niños muy pequeñitos. Entonces aquí, con base en esta información, estos autores realizaron un estudio en donde quisieron ver el impacto que tenía los síntomas obstructivos nasales en relación a la respuesta al tratamiento médico. Es el estudio NOTPAR, y en este caso los investigadores tomaron niños y adolescentes con rinitis alérgica persistente a los que les dieron 2 meses de tratamiento médico. La pregunta que ellos hicieron es: ¿han mejorado los síntomas con el tratamiento? Si la respuesta era sí, entonces los pacientes eran sometidos a una escala visual analógica, endoscopia nasal, se clasificaba de acuerdo a área, los cuestionarios de calidad de vida y las comorbilidades. Posterior a ello, continuaban con tratamiento. Si los pacientes no respondían con el tratamiento, pasaban a manejo quirúrgico. Y se pudo observar que uno de los problemas principales era la desviación del tabique nasal y el otro era la hiperplasia de cornetes. La desviación del tabique nasal, a grosso modo, podemos decir que puede ser anterior, posterior, puede ser de un lado, puede ser de los 2 lados, puede haber combinaciones, de tal forma que cuando existen más alteraciones, es decir, que el tabique está desviado de las dos partes de los 2 lados de la nariz, obviamente complica más la situación, y sobre todo si le agregamos a la hiperplasia de cornetes. Las conclusiones a las que llegaron estos autores es que cuando el tabique nasal tiene doble desviación y se asocia a una hiperplasia de cornetes grave, entonces existe 21 veces más el riesgo de fracaso al tratamiento médico. Si nosotros tenemos, por ejemplo, que el tabique está desviado nada más de un solo lado, pero se asocia a una hiperplasia de cornetes grave, entonces se tiene 8 veces la posibilidad de fracaso al tratamiento médico. Entonces, esto nos habla de la importancia que se tiene en relación a estudiar las alteraciones anatómicas nasales en los pacientes con rinitis alérgica. Uno de los tratamientos que nosotros utilizamos en otorrinolaringología es la turbinoplastia. La turbinoplastia, hay muchas técnicas para realizarla, pero el objetivo que se persigue es disminuir el volumen de los cornetes. Aquí en esta imagen se está utilizando radiofrecuencia, pero se puede utilizar láser, se puede utilizar microdibridador, etc. Es decir, es una manera de poder disminuir el volumen del cornete y que el paciente respire mejor. Finalmente, el paciente ha mejorado, pero ¿cómo llevaríamos el control? Es decir, una vez que se logró el objetivo, ¿cómo lo vamos a mantener? Es decir, ¿cómo lo vamos a controlar? Esto se puede hacer de 2 maneras: a través de cuestionarios o a través de escala visual analógica. Dentro de los cuestionarios está este que es el RCAT, y en donde se plantean esta serie de preguntas que ustedes pueden ver del 1 al 6, y que en donde nos habla desde nunca hasta extremadamente frecuente. Cuando se reúnen menos de 21 puntos, es decir que hay un pobre control. Y hay una manera electrónica muy asequible para todos nuestros pacientes, que es el diario electrónico MassCare. Esta es una aplicación que se puede descargar del celular, es totalmente gratuita, y eso nos va a permitir a nosotros saber si nuestro paciente está controlado o no está controlado. De esta forma, el paciente lleva su autocontrol y este mismo lo puede transmitir a su médico de cabecera para que nosotros vayamos viendo si efectivamente el paciente está controlado. Finalmente, la rinitis alérgica es algo más complejo que dar un tratamiento farmacológico o que dar evitación de alergenos o que dar educación. Es un manejo multidisciplinario, multifactorial, en donde todas las piezas juegan un papel importante y en donde cada vez se hace más necesaria la participación del pediatra, del otorrinolaringólogo, del alergólogo o del inmunólogo, en donde cada uno de ellos va a tener un papel muy importante en el diagnóstico y en el tratamiento. Espero que este caso nos haya ilustrado sobre estas situaciones a veces tan complejas y que de esta manera podamos nosotros tener este aprendizaje en nuestra práctica cotidiana. Muchas gracias.